Bueno, muchas gracias, Antonio, por tu cariñosa y estupenda presentación. Bueno, yo hoy, en contra de Francisco Ural, no vengo a hablar de mi libro, pero sí de un tema que está en íntima relación con él, como es el tema de Europa. Por lo que también me voy a basar en él, pero me voy a basar también en otros autores, porque es curioso que el tema de Europa es un tema que ha tocado prácticamente todo el mundo, desde una perspectiva, desde otra. Es un tema que de alguna forma lleva rondando en la mente del europeo durante mucho tiempo, y a lo largo de la historia pues tenemos muchos textos en los que podemos apoyarnos para ver si existe o no existe esa idea a la que llamamos Europa. No vamos a entrar hoy en elementos jurídico-políticos, porque lo que nos interesa no son las instituciones políticas que constituyen hoy a la Unión Europea, sino si existe o no existe una idea de Europa que hunda sus raíces en el tiempo y sobre la que realmente nos podamos apoyar para poder hablar de Europa como tal. Porque hay muchos factores que pueden incidir sobre el concepto de Europa o de europeo, y curiosamente los elementos políticos son los que menos repercusión han tenido normalmente en el estudio sobre este tema. Haciendo un poco un acopio del elemento europeo, pues he tratado de buscar autores de distintos países, porque de alguna forma sí considero que existe un panteón cultural europeo y que siempre ha existido de una forma y otra, con independencia del chauvinismo o el nacionalismo que en determinados momentos ha restringido ese tránsito de la cultura de un lugar a otro. Pero siempre ha habido intelectuales, siempre ha habido defensores de la cultura libre, siempre ha habido defensores del conocimiento y de la transmisión del mismo, más allá de las fronteras, más allá de los límites. Por lo tanto, he querido apoyarme en distintos autores, y por citar algunos, pues un italiano, Giovanni Reale, que trata el tema de Europa en un libro muy bonito que se llama, de hecho, Las raíces culturales y espirituales de Europa. En un alemán, que es Hans-Jörg Gadamer, que también trata el tema de Europa, en un libro que se llama La herencia de Europa. Son algunos ejemplos, hay muchos más que tratan este tema. En un francés como Edgar Morin, que también trata el tema de la idea de Europa. En un checo como es Jan Patočky, que habla en su libro Platón y Europa también de todo este tema, estos fundamentos filosóficos, culturales, que van mucho más allá del tiempo, que van mucho más allá de esas fronteras que decíamos al principio. Y un español reciente, que es un catedrático de filosofía, que se llama Diego Sánchez Meca, que en un texto sobre el nihilismo trata precisamente la problemática de Europa y las características de esa idea de Europa, y hace una reflexión interesante que traeré un poco a colación respecto a ese futuro de Europa, si es que podemos llamarla como tal, que es un poco lo que quiero que deduzcamos a través de esta charla y por supuesto de las preguntas que puedan surgir al final de la misma. Entonces, bueno, para entrar en materia, lo primero que tendríamos que ver es qué es Europa o a qué nos referimos cuando hablamos de Europa. Por ejemplo, Edgar Morin nos va a decir que Europa no está basada en factores de tipo político, ni siquiera en factores de tipo geográfico, porque realmente Europa, ¿qué es? Esto es una idea que es interesante y que ha estado muy presente en distintos lugares. Realmente Europa, como continente, es prácticamente una península del continente euroasiático. Y los límites de Europa, si bien están bien definidos por las fronteras marítimas, en prácticamente todo su viento, como se suele decir, por la frontera del este tiene unos límites un poco menos claros. Pero además, si utilizáramos esos límites, nos daríamos cuenta, viendo una lectura de la historia, iniciando por ejemplo en el periodo grecolatino, que esas fronteras han ido variando de manera bastante drástica a lo largo de todo este periodo. Es decir, en los últimos 2500 años esas fronteras se han ido moviendo para un sitio y para otro, de manera que el concepto geográfico también se nos escapa bastante. Entonces Edgar Morin se va a ir lejos porque lo que va a apoyar y lo que va a defender es que realmente Europa es un concepto espiritual. Giovanni Reale, quizá como su propio nombre indica, un poco más realista,
habla de fronteras o de fundamentos, mejor dicho, culturales. Y todos coinciden, más o menos, en poner esa frontera cultural, ese inicio del concepto de Europa en el tiempo, en los griegos, en el momento, en la Grecia clásica y en la Grecia helenística. O sea, a partir de ahí, todos, de alguna forma, van a ver que se produce un nuevo modelo de pensamiento que rompe con su origen asiático y que conforma un nuevo modelo cultural. Por eso, cuando oímos hablar de Europa como un concepto cultural, generalmente nos estamos refiriendo a eso, es una nueva forma de pensamiento. Claro, ustedes podrán decir, bueno, Europa está compuesta por muchísimas culturas, y es cierto. De hecho, Edgar Morin habla de un concepto que es muy interesante, porque él dice que Europa es una policultura, pero toda esa policultura europea tendría una base común. Giovanni Reale también incluye dentro de ese concepto grecolatino la idea del cristianismo como un concepto cultural que también se va a ir desarrollando en Europa y que va a generar unas señas de identidad que son comunes para todos estos estados. Doy varias ideas. Sin embargo, con Job Kalergi, como decía Antonio, que es el personaje que yo estudié en este libro, muy interesante, nos va a plantear otra idea bastante más rompedora, porque va a ver que esa frontera histórica, esa frontera cultural, se mete un poco más en el tiempo. Y ve la idea, que me parece muy interesante, de que Europa es una tangente cultural que deviene del circuito cultural asiático. De alguna forma, el concepto asiático de cultura, que se desarrolla en la zona del creciente fértil, la zona de Mesopotamia, va a surgir van a surgir migraciones, evidentemente, en muchos casos por la propia sobrepoblación de la zona, que van a ir entrando en el continente europeo. Y van a tener un rasgo común que van a ir desarrollando de manera progresiva en el tiempo, que es lo que todos coinciden, un concepto activista racionalista, que de alguna forma contrasta con el modelo asiático, que es más de tipo contemplativo. Es interesante como idea. Entonces, ese proceso, que es muy lento, se habría ido desarrollando poco a poco a través del modelo grecolatino, que en eso coincide tanto Edgar Morin como Giovanni Reale, en ver cómo efectivamente el modelo de pensamiento que se desarrolla a través de Sócrates y sobre todo de Platón, o como dice luego Whitehead, toda la filosofía moderna son comentarios a pie de página de la filosofía de Platón. Es decir, todo ese modelo de pensamiento grecolatino va a tener una importancia tremenda en todo el pensamiento de Europa, que luego además Europa va a ser extensible a partir del siglo XV a otros lugares del mundo. De manera que podemos hablar de una cultura europea que luego se va a extender en el resto del continente. Esta es otra idea interesante porque hay otro personaje que se llama Oscar Jalecki, que habla de 3 momentos de Europa. Habla de una Europa, de alguna forma es la Europa mediterránea, que configura todo ese modelo grecolatino. Luego va a hablar de una Europa, que es la Europa central, la época de la Europa en la que Europa se desarrolla a través del Sacro Imperio Romano Germánico, el Renacimiento. Y luego habla de un tercer momento, que sería una Europa atlántica, le llama así. ¿Por qué? Porque evidentemente es indubitada la herencia europea que hay evidentemente en América, que luego probablemente pueda haberse desarrollado como otra nueva cultura. Por ejemplo, Edgar Morin a la cultura americana le llama la monocultura, y de alguna forma denuncia cómo la monocultura americana ahora precisamente está revertiendo en la policultura europea y de alguna forma la está haciendo desvirtuarse o hacerse líquida. Esto me lleva también a otra idea interesante. Yo voy lanzando ideas que son, porque tampoco voy a dar con la clave. O sea, Europa es un elemento que lo que quiero hacer es que pensemos sobre este concepto. Hay otro personaje que ustedes conocerán, que se llama Zygmunt Bauman, que habla de
un paso a un modelo de pensamiento sólido, que sería el modelo de pensamiento de nuestros abuelos o incluso de algunos de nuestros bisabuelos, en el que las cosas estaban como de alguna forma dentro de unos cauces, a un modelo de sociedad líquida, en la que todo se deshace, todo se diluye con tremenda facilidad. Si vemos además el modelo globalizado de economía que se ha ido desarrollando, también en Europa y ya en todo el mundo, podemos ver cómo efectivamente ese desarrollo de la cultura europea de la que hablábamos hace un momento, quizá en la actualidad se esté perdiendo. El que se esté perdiendo muchas veces puede ser por causas naturales, es decir, todo tiene su ciclo, toda civilización y todo modelo civilizatorio ha tenido sus ciclos. Y el cultural europeo, como cualquier otro, pues también tendría sus ciclos en ese sentido. Entonces, esta idea de Europa nos lleva a irnos a esas raíces que decía hace un momento, esas raíces greco-latinas del modelo europeo. Ya en Grecia vamos a encontrar intentos panhelénicos, que se llaman así, a través de la anfectionía, las ligas, de unificación de distintos territorios, muchas veces por motivos religiosos, muchas veces por motivos bélicos, por una guerra común hacia un enemigo común, como pudo ser en un determinado momento la guerra contra los persas, como pudo ser en algún momento la guerra contra Macedonia, contra Filipo y contra Alejandro. O sea, esas situaciones daban lugar a necesidades puntuales de unificación. Y esto me lleva a otra reflexión que puede ser interesante. ¿Hasta qué punto Europa hoy no ha sido posible, precisamente, porque de hecho fue así, a través de las dos guerras mundiales y los procesos devastadores que devinieron de ellas, y la necesidad perentoria de unificarse para poder hacer frente a una situación global tremendamente compleja? Es decir, hasta qué punto necesitamos ir siempre hasta el extremo para tomar conciencia de la necesidad que tenemos de trabajar unidos y de la necesidad que tenemos de trascender nuestras fronteras, nuestras limitaciones, para poder llegar un poco más lejos. Europos, de hecho, de donde viene la palabra Europa, significa el que ve de lejos, es uno de los epítetos que tenía Zeus, y de alguna forma representaría o debería de representar esa facultad que podría o debería de caracterizarnos de poder ver un poquito más allá de las circunstancias. Sin embargo, por desgracia no es así. No lo fue en 1923, que es cuando este personaje con nombre impronunciable trató de instituir un modelo de Europa que se llamaba Paneuropa para evitar una segunda guerra mundial. No lo fue entonces, pese a la multitud de denuncias por parte de todos los intelectuales de la época y de todas las naciones que veían de manera muy clara hacia dónde nos arrastraban las circunstancias, y curiosamente tampoco lo está haciendo ahora. Cuando es evidente que en un modelo, aunque solo sea desde un punto de vista económico, un modelo de economía globalizada como el que vivimos, pues la desunión lo único que hace es debilitar y restar posibilidades, aunque sean competitivas. Y no es precisamente en esas en las que quisiera yo basar el concepto de idea de Europa que hoy les traigo y sobre el que iba a hablar. Otro elemento característico de la cultura europea, según todos estos autores, es el concepto de la técnica. Ya hemos visto que habría un concepto racional, habría un concepto a nivel filosófico más racional, activista, racionalista, y también, y derivado de ese, habría un elemento técnico que caracterizaría a Europa con respecto a Asia. O sea, hay un desarrollo de la técnica de forma racional. No quiere decir esto que no hubiese técnica antes de Europa. Sin embargo, el desarrollo, y todos coinciden en esta idea, que se produce en Europa de la técnica y que lleva hoy a esta palabra que antes no existía y que hoy se llama tecnología, a ese desarrollo de esa era de la tecnología en la que vivimos y que cada vez hay que buscarle nombres nuevos por el vertiginoso avance que está teniendo, sería una característica de Europa. Pero fíjense qué interesante. La mayoría de estos autores son de mediados del siglo XX, o sea, son mediados del siglo XX. Este de principios.
Si nos vamos incluso un poquito más atrás, finales del XIX, tenemos por ejemplo a Nietzsche, que también habla de Europa de forma muy interesante, y ya Nietzsche plantea el que probablemente solo sea posible hablar de una Europa unida si nos basamos en planteamientos de tipo económico. O sea, ya se dan cuenta de esto entonces. Y denuncian todos que ese desarrollo de la técnica que se está produciendo en Europa y que a partir del siglo XVII es tan llamativo, va a llevar aparejado una serie de consecuencias si no guarda estrecha relación con un desarrollo de la ética y de la moral. Aquí ya vamos entrando en fundamentos más filosóficos. O sea, estas características propias de Europa, características naturales, características de desarrollo de continuidad no definitiva, serían o tendrían un talón de Aquiles que sería precisamente ese. Si no hay un desarrollo de la ética, si no hay un desarrollo de la moral, todo ese desarrollo de la técnica va a ir en detrimento y en contra del desarrollo de la conciencia y del desarrollo del ser humano. Esto ya nos lo vaticinaba Aldous Huxley en Un mundo feliz, por ejemplo, ¿no? O sea, ya empieza a plantearnos un modelo de sociedad que no es muy distinta al que se ha desarrollado y al que vivimos hoy en día, en el que precisamente todos nos movemos dentro de un ámbito más o menos homogéneo y en el que no hay algo que es fundamental y que también todos los autores coinciden, una unidad de destino. No hay una dirección hacia la que se estén haciendo las cosas, a nivel político ni a nivel social. O sea, es como una especie de masa informe que se mueve muchas veces por inercia o por el propio movimiento que generan los propios mecanismos económicos, como la tan adorada oferta de la ley y la demanda del liberalismo económico, que sería lo que haría que se moviese este tipo de sociedad. Y, por ejemplo, Giovanni Sartori denuncia, derivado de todo este desarrollo de la tecnología, algo que él ya detesta a mediados de siglo también, que es la pérdida de la cultura de la escritura. O sea, vamos viendo que en ese desarrollo técnico, ese desarrollo de la idea de Europa, que hunde sus raíces en la antigüedad, hay una pérdida de valores, curiosamente. Esas raíces beben de un mundo repleto de valores a nivel filosófico, que, como decía hace un momento, es precisamente el que ha nutrido a toda la historia de la filosofía moderna y contemporánea, de una manera o de otra, aunque sea para criticarlo. Pero no hay ni uno que sea de un tipo o de otro que no lo mencione. Es decir, es una, como buenas raíces, por eso el título de la charla eran las raíces de Europa. O sea, las raíces se meten ahí. Sin embargo, en la medida que su tronco ha ido creciendo y se ha ido fortaleciendo y ha ido desarrollando características propias dentro del bosque animado del mundo, pues ha ido perdiendo algo de esa savia nutricia que debería de mantenerlo. Es interesante, por ejemplo, cómo Giovanni Reale habla de que a partir del siglo XVII, y esto también lo comenta Gadamer, se produce una ruptura entre el concepto de ciencia y el de filosofía. Por ahí pueden ir los tiros. Porque si nosotros nos vamos a la antigüedad, desde el mundo clásico o incluso en el mundo renacentista, incluso dentro del siglo XVII, y si me apuran en el XVIII, vamos a encontrar filósofos que son polímatas, es decir, dominan todas las artes y todas las ciencias y no discriminan entre filosofía y entre ciencia. Sin embargo, ya entrado el siglo XIX vamos a encontrar una ruptura importante entre ambos conceptos. Una ruptura que en muchos casos se ha vuelto irreconciliable. Aunque hay autores que hablan que ahora se está produciendo una desdogmatización de la ciencia. Un término que también les lanzo y que me parece interesante. O sea, ahora mismo también estaríamos en un momento de gozne, de cambio, difícil, como todos los momentos de gozne y de cambio, pero un momento que requiere acción y que requiere conciencia y requiere conocimiento de dónde vienen nuestras raíces, de cuáles son las causas que originan los efectos que vivimos, que sufrimos y que disfrutamos, y también va a requerir una reflexión sobre qué hacer y cuál es el papel que tenemos cada uno dentro de todo ese movimiento. Ahora también reflexionaremos un poco sobre esa idea.
Pero volvemos a este concepto que decía, ruptura entre la ciencia y la filosofía. De alguna manera, ese desarrollo técnico, que es más antiguo porque el concepto de tecné prácticamente lo podemos encontrar ya en el mundo clásico, vamos a ver cómo ese desarrollo técnico ya a partir del siglo XIX, a través del positivismo, a través del desarrollo, además de un sistema social, de economía muy característico y único también, por qué no decirlo, pues va a desligar esa parte ética de esa parte social. Esta ruptura también se produce, fíjense qué interesante, en la filosofía. Si nosotros estudiamos en el mundo clásico, el concepto de filosofía es como nuestro curso de filosofía que nosotros hacemos aquí, el primer curso de filosofía que presentamos, filosofía para la vida, es decir, lo normal en una escuela de filosofía es que el concepto de filosofía fuese práctico, sirviese para la vida, sirviese para tomar conciencia de uno, o como dice Jan Patočka, para el cuidado del alma, que es un término también que me parece muy bonito, y que Foucault llama el cuidado de sí, la inquietud de sí, le llama Foucault. O sea, esa idea no estaba desligada. Sin embargo, hay un momento en la historia, que Foucault precisamente, que es muy buen, hace una genealogía de la historia y de ese concepto de la moral, va a determinar en distintos momentos, hay un momento en que se divide, se disecciona y se separa. De manera que hoy en día podemos pensar de una manera y actuar de otra, y como que no pasa nada. Y de hecho estamos acostumbrados hasta tal punto que lo vemos en nuestros políticos, lo vemos en la televisión y nos parece normal. Nos parece algo incluso gracioso y en algunas películas lo ponen como algo atractivo. El tener esa doble moral que sería impensable entonces. O sea, hay una ruptura profunda a nivel moral, a nivel filosófico y también, probablemente como consecuencia o a causa de esto, a nivel religioso, en todos los ámbitos. Y por qué no también, pues la va a ver, cómo podemos decir que no la puede ver a nivel político. Si ya las cosas se empiezan desde arriba a torcer, pues cuando llegan abajo, cuando se manifiestan, pues es muy difícil que no se hayan torcido. Sería absurdo pretenderlo que fuese de esa manera. ¿Cómo resolver esto? ¿Cómo plantearlo? Por ejemplo, Neil Smeltzer, que es otro sociólogo muy importante, dice que la situación actual exige urgentemente una relectura del modelo de sociedad y del papel del ciudadano en la sociedad. Quizá nos hemos acostumbrado mucho a exigir soluciones, a buscar culpables, a situar el locus de control, como se dice en psicología, fuera de nosotros, o sea, de manera externa, y obviar el papel que desempeñamos nosotros en la sociedad, por pequeño que sea. Porque evidentemente el papel de una sola persona puede ser pequeña, pero si varias personas se unen con un objetivo común, con una idea que quieren plasmar, evidentemente la fuerza que pueden desempeñar es mayor. Esto me lleva también a otra reflexión importante, hasta qué punto precisamente esa atomización tan brutal, perdonen la expresión, que vivimos hoy en día en la sociedad, que nos expulsa como una fuerza externa hacia afuera, precisamente lo que está haciendo es debilitarnos como sociedad humana, alejarnos lo uno al otro. Y aquí me lleva esto a otra reflexión interesante, y es la importancia que tiene, esto por ejemplo habla Manuel Levina, habla de este concepto del otro. Y también Sartre, el infierno son los otros, que es una palabra, una frase que induce a conflicto, pero que quiere decir lo mismo que dice Levina, es decir, la necesidad del contacto con el otro, la necesidad de ponerse en el lugar del otro para poder conocernos a nosotros mismos. Y viceversa. Y no solamente con el otro, sino con la naturaleza. O sea, quizá hemos llegado a un momento en el que se demanda una visión del mundo holística, es decir, una visión del mundo en el que entendamos que todos estamos relacionados. No fijarnos tanto en qué es lo que nos separa y fijarnos más en cuáles son los elementos que nos unen. Para esto, evidentemente, como dice Sartre, como dice Levina,
hay que ponerse en el lugar del otro, hay que hacer el esfuerzo por conocer al otro, por conocer otras culturas, por conocer otras formas de pensamiento, por conocer otra forma de vida que no sea una única y exclusivamente la nuestra. Y luego es necesario reivindicar un papel del ciudadano en el Estado, en la sociedad, en el mundo. También quizás haya llegado, al menos esa es un poco mi esperanza, un momento en el que podamos prescindir de esos elementos fronterizos tan estrictos y poder hablar de una cultura universal, poder hablar de una sociedad de forma universal, de forma global, poder entender al ciudadano en su riqueza pluricultural, lo que no necesariamente tiene por qué implicar la pérdida de las raíces culturales de cada uno de nosotros, sino todo lo contrario, la comunicación de unas con la otra. Y esto es una realidad en algunos sitios y para algunas personas. Sin embargo, para otras, pues no lo es, y evidentemente esto va a llevar siempre a grandes contradicciones. Había cogido una frase de... Bueno, son una idea precisamente de Sánchez Meca, de Diego Sánchez Meca. Diego Sánchez Meca es un catedrático experto en Nietzsche que tenemos en nuestro país, es una eminencia y ha traducido todas las obras completas de Nietzsche y lo conoce muy bien. Y plantea 3 ideas que debe de tener, o 3 conceptos que debe de tener lo que Nietzsche llamaba el buen europeo. Y me parecen interesantes. La primera es no considerarse en posesión de la verdad, que me lleva a la siguiente charla que tenemos el mes que viene. O sea, si nos fijamos en esa pérdida de valores, en esa pérdida de raíces, hay otros elementos que tenemos que ver. Precisamente ese ha sido uno. El sentimiento del europeo que se ha sentido con el conocimiento de la verdad con respecto a otras partes del mundo, más o menos civilizadas. No verse a sí mismo como la culminación de la humanidad ni del desarrollo del ser humano. Otra idea interesante, por ejemplo, si estudiamos a Hegel, que a mí me gusta mucho, pero en esta idea no estoy de acuerdo con él, en que Hegel sí veía de alguna forma el europeo, y además el europeo de su tiempo, como una culminación, ¿no?, de todo ese desarrollo que venía también del mundo griego, porque Hegel recoge también esta idea de las raíces. Pero cierra ese punto como si hubiésemos llegado a la cúspide, como si ya fuésemos lo más a lo que se pudiese llegar. Y otra tercera idea que me parece muy interesante, que es la de entrar en diálogo con otras culturas. Entrar en diálogo conlleva un riesgo, evidentemente, pero es un riesgo que conlleva también, a su vez, valga la redundancia, una enorme riqueza, porque al entrar en diálogo con otras culturas se expande nuestra visión del mundo, se expande nuestra conciencia del ser humano y podemos ver de alguna forma esa visión holística de la que hablaba hace un momento, en la que encontremos los elementos que nos unen más allá de los elementos que nos separan. Con respecto a la idea de cuáles podrían ser las soluciones para plantear esto, me voy a ir a 2 ideas interesantes. Una es, y me voy a 2 autores fundamentalmente, a Coudenhove-Kalergi y a Jan Patočka, porque ambos van a plantear como modelo de Estado y de ciudadano el concepto platónico de Estado y de ciudadano. ¿Cuál es el concepto de Estado y de ciudadano en Platón? Es muy interesante y ustedes estarán de acuerdo conmigo. Es un modelo de Estado en el que para poder construir el Estado tenemos que empezar por el ciudadano y en el que, por lo tanto, el papel de la educación será fundamental. Es interesante porque si contrastamos los modelos actuales con este modelo ideal que se ha tratado de plantear muchas veces en la historia, de hecho, Coudenhove-Kalergi trata de plantear un modelo de Europa en 1923 basado en el ideal platónico, que es increíble, ¿no? En 1923 tratar de instaurar un modelo platónico de Unión Europea basado en la unidad de destino y en la idea de identidad cultural, pero respetando las diferencias. Por eso él planteará un modelo federal en el que haya una unidad común exterior y una enorme diversidad, lo que es lo mismo que gran riqueza interior.
Pero ya habla él, por ejemplo, de un panteón cultural europeo, como decía hace un momento, aunque yo ya, como le decía al principio, reivindicaría el papel de un panteón internacional, que para mí, en mi estado que conformo yo, ya existe. O sea, para mí no hay diferencia entre la obra de un filósofo americano, de uno alemán, de uno español, o de uno africano, o de uno de la India. No existe diferencia. No existen esas fronteras. Si utilizamos la idea de Platón en la que cada ser humano es un estado pequeñito, Platón lo hace a la inversa, es decir, analiza un estado para analizar al ser humano, pero es lo mismo, la idea del microcosmos y del macrocosmos, la idea de que todo está representado de alguna forma completamente en la semilla. Podemos entender que si cada ser humano se constituye como un ser humano íntegro, con una moral bien desarrollada, una moral social, me refiero, es decir, un sentido social, un sentido de comunidad, un sentido de justicia, de ecuanimidad, en fin, los valores que conocemos, valores que son atemporales, porque también los hay temporales, me refiero a los atemporales, y que de alguna manera muchos filósofos, por ejemplo Adela Cortina, que es otra filósofa actual muy interesante, habla de que el axioma, que no solo lo dice ella, esto es muy, muy común, el axioma por antonomasia es no hacer a los demás lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros mismos. O sea, si ya hiciéramos todo eso, ya el modelo de sociedad cambiaría bastante, de manera diametral. O sea, con que cumpliésemos ese axioma, o sea, con que nos esforzásemos un poquito más en ser nosotros mejores, la sociedad sería mejor. Esa es la idea platónica de Estado, no es otra. Luego él la desarrollará con su forma de entender el mundo hace 2500 años, pero la base es esa. Y ese desarrollo del ser humano estará ¿en cuál? ¿En el desarrollo del cuerpo físico? Esto lo habla en el Alcibiades. No, ni en el desarrollo de la apariencia, ni siquiera en el desarrollo profesional. Estará en el desarrollo y en el cuidado del alma, de la toma de conciencia. De la toma de conciencia de quién es uno y de cuál es su papel en la sociedad. Cuando se habla de traer a día de hoy un modelo platónico de sociedad, nos estamos refiriendo a eso. Un modelo en el que el individuo es el que construye el Estado. Ya decíamos hace un momento, uno solo evidentemente pues va a poder hacer hasta aquí, muy poquito. Pero si poco a poco todos vamos tomando conciencia de eso, estoy convencido, al menos esa es mi esperanza, pues algún día la sociedad podrá ser más justa, más ecuánime, podremos ir hacia un fin común que pueda ser el de la felicidad, que pueda ser incluso para algunos el de que otros sean felices, porque hay personas, aunque parezca increíble, las hay, que ponen la felicidad de los demás por encima de la suya. O sea, podremos construir un mundo de esas características. Y podremos hablar de Europa y podemos hablar de lo que queramos, porque al fin y al cabo estos conceptos, estas ideas, son ideas en desarrollo. Gadamer dice en este sentido algo interesante, y es que Europa no es ni ha sido nada todavía. Europa siempre ha sido, por el momento, un sueño de algunos. Por desgracia, hoy en día, si preguntamos en determinados sitios, por ejemplo en España, mucha gente de Europa sabe muy poco. Y a veces me pregunto hasta qué punto ese desconocimiento no es provocado. O sea, hasta qué punto no interesa que la sociedad no sepa mucho de Europa. O hasta qué punto lo que hablamos o lo que denominamos Unión Europea es una unión basada en tratados internacionales, no es una unión política, no es una unión como tal. Y sobre todo, como decía en la frase que invitaba a reflexionar en esta charla, está solamente sustentada por criterios de tipo económico. Al fin y al cabo, cuando vemos en la televisión, cuando se ve en cualquier elemento pleno o algún tipo de directiva comunitaria, siempre hay un elemento comunitario de trasfondo, siempre hay un elemento comunitario que prevalece por los demás. A lo mejor no en primera lista. Yo siempre hago la reflexión, pues yo soy abogado además, y bueno, no con respecto a los clientes, hago la reflexión con respecto a las leyes.
cuando surge una nueva ley, siempre trato de ver a quién beneficia, para ver de dónde surge la idea. Porque a mí me pueden vender lo que quieran, y van a vendérnoslo, ¿no? Van a venir la televisión, uno y otro, esta ley es para esto y tal. Sin embargo, cuando ahondamos en esa legislación, cuando profundizamos un poco en la misma, vamos a ver a quién beneficia. Y ahí vamos a darnos cuenta de que no está todo tan claro, que todo no es tan nítido como parece, y que al fin y al cabo, pues bueno, se están vendiendo una idea que no son como tales. Precisamente, pues creo que eso habría que evitarlo. Ahora bien, esa sociedad platónica debe de basarse en una sociedad en la que el individuo tome conciencia de su papel, pero bueno, mientras pasa eso, tendrá que estar dirigida por alguien. Ahí es donde nos encontramos también con el problema, creo, actual, y que Harry el otro día, en la charla que dio, que lo tenemos aquí, este hombre tan grande, que dio una charla excelente sobre precisamente esta idea, se llamaba ¿Cuál es tu precio?, la charla, y bueno, dio algunas ideas que la he traído aquí, de hecho, porque me gustaron mucho. Harry decía, como idea, o como ideales o principios que deberían determinar lo que es un buen político, hablaba de 5 ideas, que me parecen magníficas. La primera, la dignidad, el sentido de la dignidad, la propia y la ajena, el respeto a la dignidad. La segunda, la responsabilidad. O sea, la responsabilidad creo que es lo fundamental, tomar conciencia de las consecuencias de nuestras acciones. De hecho, a nivel moral, es la base de la moral. La responsabilidad se basa en tomar conciencia de cuánto puede afectar una mirada, una palabra, un mal gesto a las personas que nos rodean. Que muchas veces actuamos a ciegas, sin darnos cuenta de que estamos haciendo mucho daño. Y esa responsabilidad requiere un esfuerzo. No surge de la nada, requiere un esfuerzo moral por parte de quien va a dirigir a otras personas, para buscar lo mejor, porque ahí hablaba Harry de la idea de la preocupación por el bien común, que esta es una idea muy platónica. O sea, un dirigente de un Estado, de un partido político, de una asociación, debe de tener en cuenta el bien común, por encima de muchas otras particularidades, o a pesar, si me apuran. Pero el bien común es precisamente el que todas esas personas que conforman esa sociedad puedan ser lo que son realmente, puedan ser ellos mismos, simplemente teniendo la precaución de que al ser cada uno mismo, no haga daño a los demás. Por eso existen o deben de existir las leyes, para controlar ese exceso, esa desmesura, esa ibris que le llamaban los griegos, que a veces nos caracteriza a los seres humanos cuando queremos ser más nosotros mismos y decimos, bueno, yo es que soy así, y me paso la vida pues dañando a las personas, precisamente a las que más quiero, que son las personas que tengo más cerca. Para eso deben de estar las leyes, para regular esa conducta, pero tienen que dejar el margen suficiente para el desarrollo humano, para el desarrollo de la persona, para el desarrollo de la dignidad que decía Harry como uno de los principios fundamentales. Y hablaba de otras dos ideas que me parecen muy interesantes. Una es la experiencia, es decir, quien dirige debe de tener experiencia. ¿Y qué implica esa experiencia? Pues que quien va a dirigir antes debe de haber aprendido a dirigirse a sí mismo. Si ni siquiera uno sabe dirigirse a sí mismo y anda despendolado por sus apetencias permanentemente sin ningún tipo de control, difícilmente va a poder dirigir a otras personas, porque difícilmente va a poder ver cuál es ese bien común y difícilmente va a ver qué les daña o qué les deja de dañar, porque pondrá sus intereses por encima de lo otro. Y el último punto que decía Harry era la fortaleza moral. O sea, la fortaleza moral. Y como es algo muy abstracto, la fortaleza moral, Harry puntualizaba en una idea que me parece muy interesante. Decía, resistencia a las amenazas y a la corrupción, que me parece muy buena reflexión. O sea, ¿qué es tener fortaleza moral? O sea, ser resistente a las amenazas, a la opinión, a todo aquello que quiere que se haga desvanecer la finalidad que tenemos clara. Muchas veces, de hecho esto lo estudia Kolsberg, que es un psicólogo muy interesante, que hace todo un análisis del desarrollo de la moral, y se da cuenta cómo en el desarrollo de la moral, desde el niño hasta el adulto, hay unos pasos y hay unos desarrollos.
Y se da cuenta que el niño pasa desde una moral basada en la autoridad de los demás, de los de fuera, en una moral que se basa en la opinión de los demás, cuando es adolescente, y todo lo que hace, lo hace para no quedar mal o para querer quedar bien. Y luego se debe de ir desarrollando un tipo de moral que sea autónoma. Sin embargo, Karl Kohlberg advierte que hay muchas personas, muchos seres humanos, que no pasan de ese estadio. Se quedan en el estadio de vivir pendiente de la opinión de los demás. Y por lo tanto se mueven por las inercias sociales que muchas veces están desbocadas y no están ni dirigidas, ni tienen ningún sentido, ni van a ninguna parte. Porque como mutandis mutandi, como decía hace un momento, difícilmente podemos tener en cuenta la opinión de una persona que hoy opina una cosa y mañana opina otra distinta. Si nuestra felicidad, si nuestro bien lo basamos en eso, pues estamos vendidos a sufrir, estamos vendidos a andar como veletas de un sitio para otro. Por eso esa fortaleza moral me parece muy interesante. Y decía Harry, terminando la charla, con una idea muy interesante que me gustó también mucho, en la charla de Harry, la mía también la terminaré, pero tal un poco más, decía que, porque claro, la charla de Harry era ¿cuál es tu precio? Y entonces decía que había personas que existen, que están dispuestas a participar en política, que están dispuestas a trabajar por los demás, simplemente por el precio de sentirse útiles. Por el precio de sentirse parte de. Me pareció magnífica, una reflexión muy buena y te felicito, aprovecho ya que puedo aquí de manera directa, felicitarte por esas conclusiones porque me parecieron muy interesantes. O sea, de alguna forma, si hablamos de Europa, y ya retomando de alguna forma para recapitular lo que estábamos tratando, para poder hablar de Europa, y en un momento como en el que nos encontramos, como decía hace un momento, de gozne, de cambio, en el que se plantea la necesidad de una nueva reflexión, porque, por ejemplo, Hegel ya hablaba en el siglo XVII del paso de una época orgánica a una época química. Fíjense, hay muchos paradigmas que han ido cambiando y la sociedad cambia, a pesar nuestro. Y de nada nos sirve pretender utilizar patrones que en muchos casos están anquilosados y que son dogmáticos. O sea, necesitamos abrirnos a una forma nueva de entender el mundo, en que demos valor al pensamiento de todas las personas, en el que, en lo que decía hace un momento, nuestra verdad no sea la única. ¿Qué implica que nuestra verdad no sea la única? Pues va a implicar que entendamos que el concepto de verdad es tan abstracto y tan complejo y tan múltiple que solo una visión holística de la misma nos permitiría, si acaso, acercarnos un poco a ese arquetipo de verdad. Porque cada uno tiene una visión, como el viejo mito del elefante y los ciegos, ¿no? Cada uno tiene una visión del elefante, cada uno tiene una visión y una perspectiva concreta de lo que ve. Y eso no quiere decir que sean inciertas o que sean falsas. Eso quiere decir que todas pueden ser válidas, porque todas son visiones de una misma cosa que es muy grande. Y que si no es junto a todo, o sea, todo junto, no vamos a poder nunca acercarnos mínimamente a ver las cosas con una cierta perspectiva. Porque lo vamos a ver siempre desde un cajón subjetivo, basado en nuestros prejuicios, muchas veces heredados, ni siquiera nuestros, ni siquiera replanteados por nosotros mismos a lo largo de la vida. Por eso la filosofía debe de reivindicarse, y no la reivindico yo solo. De hecho, tanto Edgar Morin como Giovanni Reale, como todos los autores que he citado, reivindican el papel de la filosofía como la herramienta necesaria de construcción del ser humano y de la sociedad. No como algo teórico, no como algo intelectual que desgraciadamente no ha dejado de ser una herencia del positivismo del siglo XIX, que se ha metido también en el campo de la filosofía en una especie de cientificismo filosófico, sino una visión en el que además ni la filosofía ni la ciencia tengan por qué estar en pugna, en el que se pueda tener una visión religiosa del mundo, se pueda tener una visión filosófica del mundo, se pueda tener una visión científica del mundo, se pueda tener una visión mística del mundo, o se pueda participar a través de una visión política del mundo de una manera activa, buscando lo mejor para todos, buscando la felicidad como un bien común que podamos compartir y que podamos desarrollar entre todos. Bueno, esa es mi conclusión y dejo abierto por si, bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta y he dejado unos minutitos para que podamos hacer eso.
Bueno, quería aclarar un poco estos 5 principios que he destilado, digamos. He querido dar una versión moderna de Platón, con lo cual estamos en las raíces espirituales de Europa. Y si tocamos a estos distintos autores que ha mencionado Juan Manuel, van a poner el énfasis en estos distintos elementos. Y como ven, eso va bastante más allá del partidismo con el que nos encontramos ahora, que son tribus enfrentadas. Por eso la idea de un bien común, y de un bien común que vaya más allá simplemente de una idea de bienestar social que está siendo trastocado fundamentalmente por la demografía. La demografía de Europa hoy ya no es lo que era en 1950. Entonces están estas grandes oleadas de las que hablamos, y es ir más profundamente. Por eso también esto de hablar de raíces. Las raíces no se ven por lo general. Hay árboles que sí se ven, pero la mayor parte de los árboles hay tanto hacia abajo o más de lo que se ve visible. Entonces es muy importante volver a estas raíces, porque si no nos quedamos en estas discusiones bastante superficiales. Basta leer el Granada hoy o el Ideal cada día, en que parece, no sé, parece pelea de niños pequeños, lo que sucede en el ayuntamiento, ya sea con el cambio de las líneas de buses o lo que sea, y uno se pregunta, bueno, ¿a alguien le importa el bien común? Así, uno se queda con esas cosas. Por eso la importancia de volver a la raíz, y por eso quería relacionar estas ideas con lo que tú has planteado. Bueno, aquí voy a hacerte no una puntualización que suena pero es una idea que me parece interesante, que plantea Kalergi, precisamente a raíz de todo ese desarrollo de la sociedad. Claro, es una sociedad que se hace muy compleja. Y el otro día en otra charla hablaba de que había un concepto que me gustaba mucho y que me duele mucho no poder citar al autor porque no lo recuerdo, que es el concepto de obesidad intelectual. O sea, hay una cantidad de sobreinformación y de acceso a la misma que ya no se sabe ni discernir. No sabemos discernir en qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto, qué es verdad, qué no es verdad, ¿no? O sea, todo ese desarrollo es tremendo. Entonces, por ejemplo, Kalergi hablaba de una cosa interesante. Hacía una relación entre la técnica, y él hace una visión no tecnodeterminista, pero sí positiva del desarrollo de la técnica, pero plantea que la ética debe ir aparejada. Y creo que ahí es donde hemos fallado. Ese desarrollo de la ética nos ha ido dejando coartados. El desarrollo de la técnica nos ha permitido liberarnos del yugo del trabajo, en muchos casos, del yugo de la naturaleza. Hoy nos parece natural pues, tener aquí luz eléctrica, por ejemplo, pero hace 100 años pues, no era nada normal y teníamos que estar pasando frío en determinadas partes de Europa, mucho frío además, y supeditado a las inclemencias del tiempo y a las tormentas que hubiera habido, como ha habido hoy, en otros momentos hubiesen dejado unos efectos devastadores. La técnica nos ha permitido liberarnos de eso. Y nos ha permitido, en ciertos casos, dejar de ser pobres. Pero fijaros esta idea que me parece interesantísima. Dejar de ser pobre no quiere decir dejar de sentirse pobre. O sea, la técnica, el desarrollo de la economía, el desarrollo de la sociedad nos permite no ser pobres. Es decir, tenemos acceso como lo básico y ya de lo básico nos vamos 7 pueblos hacia adelante. Sin embargo, nos podemos seguir sintiendo pobres, porque lo único que permite no sentirnos pobres es la filosofía, es el desarrollo de la ética, es el desarrollo de la moral, es el ser libre con independencia de las circunstancias, el poder ser uno mismo en todo momento, el no depender de las cosas, el no necesitarlas. En una sociedad en la que permanentemente se nos increpa y se nos empuja a comprar, a desear, a gastar, el que desarrolla la moral y desarrolla la ética puede llegar algún día a hacer como Sócrates, que cuando llegó al mercado de Atenas dijo: ¿cuánto hay que no necesito? ¿No? O sea, qué libertad la suya, ¿no? Qué capacidad de no sentirse pobre aún teniendo muy poco o aún no teniendo nada, como luego Diógenes o como luego Antístenes o como luego Crates o todos los cínicos que llegaban a desprenderse de todas las cosas, ¿no? O sea que bueno, es una cuestión de... Sí. Yo te quería preguntar, por una parte, la pérdida de identidad, empezando por la propia España, que se ha puesto llenando constantemente
si era Europa o no era Europa. Ya en otro siglo, digamos, generación del 98, noventismo, es decir, entonces, cuando uno se está cuestionando constantemente quién es, y cuando una España que había sido realmente el primer Estado moderno de Europa, y se cuestiona si es Europa, cuando ha habido toda una aspiración a ser europeísta, ¿qué es lo que está fallando cuando ahora amanece esos nacionalismos? Es decir, ¿cuáles son las causas de todo esto? Pero segundo, un líder religioso decía, Europa, sé tú misma. ¿Dónde está esa pérdida de identidad de Europa? Porque yo pienso que somos como el niño caprichoso, ¿no? Que lo valioso, pues no es que en América pues daban el oro por cristal de colores, sino que la sociedad actual, tan desarrollada y tal, le pregunta a cualquiera quién es y no sabe quién es, ni sabe a dónde va. Si él no sabe quién es ni a dónde va a llevar su país, no tiene sentido ni de país, ni de nación, ni de, sino de las 4 pesetas que puedo tener. Entonces, a mí me parece que habría que buscar un poco el que de alguna manera estamos colaborando con mucha... Yo voy a decir, es que si yo no sé quién soy yo, ahí está ya la raíz. ¿Qué problema ha habido para que la Constitución Europea no se haya admitido ni en el prólogo las raíces cristianas de Europa? Sí, es una reflexión interesante y bueno, es una reflexión polémica, como todas las reflexiones interesantes. Por ejemplo, Kalergi ya en 1923 plantea el hacer una diferenciación entre el concepto de Estado y el concepto de nación. Sí, sí. Porque claro, de hecho, sobre esa premisa es sobre la que podemos hablar de Europa o de organismos, que esto ya lo habla Kant también, en su tratado de la paz perpetua. Él plantea a los Estados Unidos de Europa con una idea magnífica, con un futurible, a ser algún día una federación mundial, bajo el concepto federal. ¿Por qué federal? Bueno, porque ellos veían que era el que más podía respetar las identidades nacionales sin entrar en conflicto. Porque esto que usted plantea hoy nos puede resultar muy lejano, muy ajeno, pero hace relativamente muy poco tiempo pues fue el germen y la causa de 2 guerras tremendas, como fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, eso hace muy pocos años. O sea, la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, está aquí al lado. Presuponer que solamente por los elementos económicos todo eso se había curado, creo que es una forma de engañarnos. Eso sigue estando. Luego hay otro elemento que plantea Kalergi, que recojo aquí, que me parece muy interesante, que es como toda la lucha de clases, que era una realidad a principios y a mediados del siglo XX, una realidad tal que supuso grandes revoluciones, y de hecho los grandes movimientos políticos, de los que son herederos muchos de los actuales, estaban basados en el concepto de clase. Esas clases han desaparecido en tan poco tiempo, tanto hemos desarrollado nuestra conciencia que eso se ha ido. Entonces, él se da cuenta de que ese concepto de clase, que es una atomización al fin y al cabo, y que es el germen de futuras disputas, se oculta muchas veces a través de la ideología de los partidos políticos y a través de una nueva pseudoclase bastante difícil de definir, plutocrática, en la que es el componente económico el que va también a distribuir la sociedad. Ya hace esa reflexión entonces, y creo que es interesante hacerse esa reflexión hoy en día, porque estoy de acuerdo con usted, los viejos demonios amenazan en la oscuridad y en los rincones con volver a aparecer en cualquier momento. No solo amenazan, es que ya están apareciendo en muchos sitios de Europa y del mundo. Señal de que no lo hemos resuelto. ¿Por qué? Pues voy un poco a la misma idea de antes. Señal de que efectivamente todo ese desarrollo técnico, económico, tan devastador y que tanto nos enorgullece al ciudadano moderno, no ha ido aparejado de ese desarrollo ético. Por lo tanto, aquí reivindico 2 cosas fundamentales: el papel de la filosofía y el papel de la educación. Podríamos decir que Europa comienza en la guardería,
Comienzan los colegios, comienzan los institutos, en los colegios mayores, en la familia. O sea, el concepto de ciudadano platónico, del que hablábamos antes, está basado en la educación. No podemos pretender que un niño por sí solo lo desarrolle, porque la conciencia requiere experiencia. Y esa experiencia requiere muchas veces dirección. No adoctrinamiento, que es distinto. A veces confundimos, por voluntad de algunos, ambos conceptos. Educación, es decir, aprender a pensar. De hecho, el libro de Edgar Morin se llama Pensar Europa, un título que me parece magnífico. A veces en los títulos de los libros se encuentra todo el secreto, ¿no?, de lo que nos va a contar, ¿no? O sea, el tema de la educación creo que es fundamental. Creo que ahí hemos fallado de manera farragosa. Y el tema de la educación es una cosa que habría que reivindicar. ¿Sí? Sí. Yo mañana termino el grado de Derecho y una de las reflexiones que tenía en la cabeza es lo mucho que nos insistieron en Derecho, sobre todo en el sueño de Europa, ¿no?, de sentirnos europeos, creer en la legislación europea, etc. Pero hasta un grado de que ya te entraba miedo de decir por qué tantos talleres, tantas tardes, sobre todo en lo que más se centraba, ¿no?, la universidad. Incluso anteriormente yo estudié Comercio Internacional y no tenía nada que ver el grado de persistencia del derecho en creer en el sueño. Entonces, claro, a mí me surgían dos dudas. Una, precisamente con el plan Bolonia, que hablando de la educación, a mí me recordaba mucho justamente a Bolonia, ¿no?, cuando el derecho era el epicentro, era Bolonia, ¿no?, y con el tema del Bartolo y todo esto, ¿no? Esa época se utilizaba, ¿no?, digamos, la Universidad de Derecho como para consagrar a los reyes, ¿no?, el derecho de los reyes, ¿no? Entonces a mí me recordaba mucho el plan de Bolonia justamente a Bolonia, ahora es inglés, antes era el latín, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de decir hasta qué grado seríamos capaces de mantener nuestras identidades culturales a riesgo de masificarnos en un sueño de que no sabemos a dónde va a llevar, ¿no? Y sobre todo y lo último es decir, la crítica persistente de los ingleses que dejaron, ¿no?, de soñar y que se han convertido un poco los traidores, ¿no? Muy buena reflexión. Bueno, yo aquí coincido también con Edgar Morin, lo que plantea, ¿no? Esa policulturalidad no debería de suponer esa pérdida de identidad. Creo que si tenemos las cosas claras no debería de pasar eso. El problema es que no tenemos las cosas claras. No sé si de manera provocada o no, pero da igual. Hemos permitido que eso sea así. Hemos permitido por no pensar muchas veces por nosotros mismos y hacer un esfuerzo por no entrar en pugna y ser nosotros mismos sin tener, ¿cómo decirlo?, conflictos ni tener, no me viene la palabra, no sentirnos menos ni más que otros. Muchas veces las confrontaciones a nivel humano surgen por eso, porque nos sentimos minusvalorados o no nos valoramos lo suficiente y entonces entramos en contraposición con todo lo diferente, con todo lo que es ajeno. Tenemos miedo y el miedo es un factor terrible en la sociedad. Cuando hay miedo surgen todas estas crispaciones de tipo político y de tipo social. Desde luego el modelo europeo que hay hoy en día hace agua por muchos sitios, por muchos lugares. Y bueno, evidentemente pues se trata de mantener, como se trata de mantener el sistema económico y social que impera de manera globalizada. De hecho, ahora mismo la reflexión es interesante. Si ahora mismo el sistema se quiebra, que puede quebrar en cualquier momento, va a generar unas enormes consecuencias. Porque aquí los que menos estamos acostumbrados a tener agua caliente todos los días, a tener el yogur en el supermercado cada vez que vamos, a tener todos los productos que nos gustan, un sistema de logística y distribución internacional impresionante y pide un paquete no sé cuánto y lo tiene enseguida, las comunicaciones, todo ese desarrollo que es relativamente cercano. Por lo tanto, cambiar eso va a ser difícil. Si se hace de manera drástica, probablemente sea a través de una revolución, como son normalmente los cambios drásticos, o de una ruptura del esquema político que puede generar una guerra, que puede generar evidentemente consecuencias difíciles. Yo planteo otro camino, un camino más lento, es cierto, pero un camino que va a ir desarrollándose de poco a poco, a través de lo que algunos llaman el microactivismo. Me refiero a, ¿cómo se llama?,
Hay un abogado español que trabaja mucho este tema, ¿no? El ciberactivismo y el microactivismo le llama a él, ¿no? Es decir, empezar cada uno de nosotros tomando conciencia de nuestro papel, de lo que podemos hacer, tratar de educarnos a nosotros mismos en primer lugar, y una vez educados también tratar de educar a los demás, transmitir estas raíces, estas ideas filosóficas que vemos que se están perdiendo, servir de transmisores de los demás para hacer cadena, y poco a poco estoy convencido que podremos ir cambiando las cosas. Es cierto que poco a poco, porque de manera drástica va a ser muy difícil. El esquema nos lo vamos a encontrar tal como tú lo has recogido. Pues sí, de hecho yo reivindico en este trabajo el papel de un personaje que a nivel académico estaba olvidado aquí en España. Yo cuando estudiamos Derecho Comunitario, no sé si te acordarás, el concepto de Paneuropa en 1923 ocupa 3 líneas de un manual de Derecho Internacional Público. 3 líneas escasas. Sin embargo, fue algo que tuvo una enorme repercusión y que tuvo un efecto tremendo con intelectuales como Salvador de Madariaga, Ortega y Gasset, Stefan Zweig, Albert Einstein. Sí, lo más granado de la época estuvo afiliado al movimiento y estuvo a punto de poder tener consistencia y de llevarse a cabo, lo que antes me refería. Sin embargo, luego todo este método de desinformación que deriva un poco el Plan Bolonia, yo también estoy totalmente en contra del Plan Bolonia, lo digo aquí abiertamente, pues a lo que ha llevado es eso, a una visión. Yo lo que veo en la educación actual es que es epidémica. Aun en la parte más intelectual y académica, muchas veces lo vemos cuando estamos viendo, ostras, qué bien, hacen la universidad de no sé dónde, está haciendo un simposio de, no sé, algo de filosofía o de mitología, de tal, y de golpe cuando ves las ponencias te quedas helado, pues son epidérmicas, están un poco por encima, y a lo mejor si hay buenos autores, que lo hay, por supuesto hay unos autores buenísimos, pues están un poco silenciados, sus obras están descatalogadas cuando han pasado 5 o 6 años, me parece terrible, ¿no? Sin embargo, las librerías están llenas de las últimas historietas, de las últimas cuestiones de la industria del entretenimiento. Pero todo aquello que hace cultura o está limitado por las leyes de propiedad intelectual, que esa sería otro tema para otra charla totalmente distinta, o está limitado por la ley de la oferta y la demanda. De manera que si hoy no se han vendido no sé cuántos ejemplares, pasa automáticamente a estar descatalogado. De hecho, el libro Platón y Europa, que con ese título ya merece ser leído, está totalmente descatalogado. Es que no lo encuentras ni en toda colección, ni en nivel libro, ni en ninguna cuestión de estar de segunda mano, te cuesta la misma vida. Eso ya denota una pérdida enorme de raíces y una pérdida enorme de valores. Bueno, yo simplemente por dar un matiz que a mí me resulta bastante importante en esas raíces que se sitúan, y obviamente Platón, no se puede decir otra cosa que es uno de los fundamentos, ¿no? Sí que ya existía una cierta multiplicidad si queremos llamarle policultura o polivisión del mundo, que en algunos casos sí que ha sido sesgada, ¿no?, a la hora de la transferencia de conocimiento en torno a lo que era el pensar. Y yo creo que ese defecto de partida sí que se está empezando a revertir ahora. Hablo, por ejemplo, de Demócrito, Heráclito, Epicuro, por supuesto los cínicos, Diógenes, Laercio. El conocimiento de esas figuras del mundo clásico te da una perspectiva de que no es solo, o sea, no hay un ente de que comienza con un gran hombre, genio, figura, o a través del socratismo y eso deviene una cosmovisión del mundo, sino que hay una multiplicidad que se intrinca ahí, en donde hay una viveza del pensamiento entre el uno y el contrario, ¿no? Y eso es lo que hace a Grecia proliferar una sociedad avanzadísima en unas circunstancias que pudiera decirse que eran bastante similares. Claro, efectivamente. Y por otro lado, el hecho de que esas raíces tengan ya un sistema político mucho más complejo, en muchos casos del que hoy día tenemos, te hace ver como en muchos casos nos afanamos en seguir haciendo perdurar determinadas cuestiones. Yo tengo una propensión siempre a decir lo mismo, ¿no?, sobre el sistema de gobierno representativo, ¿no?, que lo tenemos como el culmen de la democracia perfecta, y cuando verdaderamente
ofrece claros visos de estar derivando a una oclocracia, o un gobierno de la muchedumbre, que claramente está inducido por este tipo de fuerzas que en cierto margen les interesa que el debate político se quede en la epidermis, el debate cultural se quede en la epidermis, todo esté en una superficialidad constante y no hay una profundidad de pensamiento, no hay una profundidad de conciencia dentro de una sociedad para entramar algo que perdure, que sea y que no pueda ser manipulado por una determinada cuestión, una determinada élite en concreto, ¿no? Entonces esa simiente yo creo que sí que es importante que sigamos incidiendo en ella, ¿no? Que no tenemos el sistema perfecto de democracia, para empezar. Europa, a pesar de que tiene muchos de los sistemas que consideramos como es una multiplicidad también en la concepción política de cada uno de los estados, y que el mismo estado o la misma nación son conceptos que tienen relativamente poco tiempo y que no estamos en nuestras raíces como tal los comprendemos ahora. Entonces podemos evolucionarlo, podemos transformarlo, podemos, respetando siempre, obviamente, donde está en eso con nuestro trasiego, ¿no? Con nuestro camino. Totalmente de acuerdo. De hecho, hay mucho movimiento hoy en día y yo me felicito muchísimo porque eso ocurre así y se reivindica el papel de los presocráticos, de Parménides. De hecho, ahora hay expertos que realmente están profundizando y reivindicando el verdadero papel de toda esa filosofía. Y en los estoicos hay hasta un movimiento internacional sobre el estoicismo que tiene muchísima raigambre. Hay movimientos de corte más eudemonista, epicúreo, en fin, creo que efectivamente, como tú dices, también aquí lo digo en el libro, el periodo, sobre todo helenístico, se parece bastante al periodo europeo, tanto del siglo XX como en el que vivimos ahora mismo. O sea, que bueno, esa reflexión me parece muy interesante. ¿La llevo ya también alguna? Sí. El joven. Sí, dígame. Bueno, pero luego él entonces. Bueno, sí, yo quería decir que la enumeración de toda la problemática que está ahí presente y que es muy grande, induce a una idea pesimista del futuro de Europa. Incluso, bueno, entra el examen diciendo, es inútil, ¿para qué sirve? Pero yo creo que estamos olvidando el gran tenor, que son de carácter práctico y de carácter moral, que son la paz. Jamás ha habido un como periodo de paz anterior, como este chiste del 45. La convivencia entre los países europeos que han estado matándose a lo largo de toda su historia, y la solidaridad. Hay uno, por lo que la misma la actitud de solidaridad entre distintos países y distintos pueblos. Entonces, eso que eso está ahí, y además eso no parece que tenga de momento amenaza inmediata, ni mucho menos, ¿no? Ni siquiera inmediata. Entonces, no sé, pienso que habría que poner más en valor, ¿no? A esas circunstancias. Sí, sin lugar a dudas. Porque está ahí, además son hechos, contrastables, justamente, evidentes, o sea, que no se pueden discutir, indiscutibles. O sea, y eso es fundamental. Lo demás, muchas de las otras cosas son ideas, teorías, particularidades, yo no sé, grupitos, que están haciendo la puñeta, pero que además no se debe quedar de tanta importancia, ¿no? Que la verdad que una es más Bueno, yo entiendo y me alegro que tenga una visión optimista de la vida, porque eso te hará vivir de manera feliz. Yo, bueno, por profesión necesito ver los elementos que hay que solucionar, porque creo en el papel que un ser humano tiene en la sociedad. Y cuando uno adopta un papel responsable en la sociedad, no puede limitarse solamente a ver los elementos que están bien, y que coincido contigo, que efectivamente están bien, sino a ver qué peligros pueden surgir y cuáles siguen estando mal. Decía hace un momento que creo que hay muchos fantasmas escondidos que no queremos ver, pero que siguen estando. Siguen estando y son constatables. Y ponen en peligro esa paz que hablan, y que yo estoy de acuerdo que debemos de hacer que prevalezca, pero debemos de hacer que prevalezca a través de una actitud activa y no de una actitud ingenua, que no digo que sea la tuya, pero que no podemos tener una actitud ingenua ante eso. No quiero dar una visión, ni he querido dar una visión pesimista ni negativa de Europa. Espero no haber sido esa la visión que he transmitido. Pero sí quiero llamar la atención y de alguna manera poner en alerta
porque sí detesto una actitud pasiva en la sociedad. Mientras los ciudadanos tengamos una actitud pasiva en la sociedad, estaremos dirigidos por quien sea, no por grandes magos negros ni nada por el estilo, por el otro directamente. El otro que solo piensa en sí mismo porque no ha hecho el esfuerzo de pensar en los demás. O sea, nosotros mismos muchas veces actuamos como lobos para los hombres, ¿no? ¿Cómo podemos no ser lobos para el hombre y ser buenos por naturaleza, como diría Rousseau y no Hobbes? Pues precisamente tomando conciencia de los demás. Hay quien la tiene y efectivamente lo he dicho, de hecho estos autores la tienen. Hay muchas personas que están dispuestas a trabajar por los demás, a inmiscuirse en la política, pese a la cantidad de elementos negativos que tiene hoy desgraciadamente la política, como la corrupción. Pero están dispuestos, además por el precio único y exclusivo de sentirse útiles. O sea, evidentemente eso están. Lo que quiero es que seamos más. ¿Sí? A ver, quizás saliendo un poco del tema más concreto europeo y yéndome a las afirmaciones que he hecho al final sobre la creación de una verdad conformada por diferentes perspectivas, pienso y le pregunto también si cree que al existir diferentes perspectivas que puedan ir desde, como ha dicho, pues desde lo científico, lo filosófico, lo religioso, no nos alejamos en cierta forma de esa verdad a la vez perspectivas que puedan dar una verdad mucho más correcta y más cercana a la real, ¿no? Aún no existiendo una verdad absoluta, quizá haya visiones de esa verdad que puedan manchar el acceso a ella, porque, bueno, desde mi punto de vista, soy una persona atea, por ejemplo, pues para mí, y no digo que sea mi visión la correcta, sino que desde mi punto de vista yo puedo ver la visión religiosa de la realidad como incorrecta, al igual que una persona puede ver otra. ¿No cree que, al fin y al cabo, la búsqueda de la realidad, cuanto mayor es el campo que tiene, más nos aleja de ella? Al revés, yo pienso totalmente que precisamente es el estudio comparado, de hecho uno de los principios de esta escuela, el estudio comparado de filosofía, ciencia, filosofía y arte. Sartre tiene un libro que se llama El ser y la nada. Yo creo que hay que acostumbrarse a vivir entre el ser y la nada, porque todo lo que sea dogmático, todo lo que sean afirmaciones rotundas, nos limita en el conocimiento del otro. La identidad es algo muy relativo, porque ¿quién es uno? Si ahora nos pusiéramos delante del que éramos hace 15 años, probablemente no nos reconoceríamos. En algunos casos más o menos, porque bueno, con el tiempo hay quien cambia más y cambia menos. Pero vamos cambiando todos los días, nos vamos adaptando, vamos comprendiendo nuevas cosas, gracias a Dios. De hecho, hay quien dice que todos los días se aprende algo nuevo, ¿no? Bueno, si hacemos el esfuerzo por aprender, seguro que cada día aprenderemos algo nuevo. Aprenderemos a ver las cosas de una manera distinta, pero tenemos que aprender a ser flexibles. Lo que generalmente hace que no lo seamos es el miedo a no ser nosotros mismos. Lo que quiere decir es que no tenemos muy claro quiénes somos, si tenemos miedo. Pero si yo tengo claro quién soy, no tengo por qué tener miedo a escuchar al otro, a tener en cuenta la visión que él tiene del otro. Aún tuya, la atea. Tu visión atea del mundo es interesante y rica para mí también, igual que puede serlo la tuya, para ti, la mía que yo tenga del mundo, sea mística, sea religiosa, sea filosófica. Creo que el miedo es un gran freno que nos limita en el conocimiento de nosotros mismos y de los demás. Y tenemos que aprender a movernos también entre ese ser y la nada, entre lo consciente y lo inconsciente, entre los contrarios, entre lo que es considerado hoy como correcto y lo que lo fue antes. Es decir, eso es lo que se llama, además en psicología, la expansión de la mente, de manera natural, ojo. Expandir la mente de forma natural es forzarla un poco, es un ejercicio mental. ¿Por qué? Porque escucharte yo a ti, sin tratar de que mi predominio, por ejemplo, místico, esté por encima del tuyo, ateo, me va a forzar a mí a hacer un ejercicio mental y probablemente anímico en comprenderte. Y eso me va a hacer un bien enorme, porque me va a dar mucha más completura, me va a dar mucha más libertad y me va a quitar miedo, porque me voy a dar cuenta que por escucharte no dejo de ser yo menos yo, y que probablemente sea más yo, desde el momento en que me veo reflejado en ti. Ahora, ¿hay otro que piensa de otra manera? Escuchémoslo también. Todas esas visiones son válidas. ¿Por qué no? ¿Por qué no?